Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre estoy muy contento de poder estar con ustedes en esta bendita señal de María Visión Luz Católica. Este es su programa Concilios y el día de hoy vamos a profundizar un poco más en un documento muy importante del Concilio Vaticano II. Es la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, Gaudium et Spes, gozo y esperanza. Así es que quédese con nosotros, bienvenidos, comenzamos. Ya estamos aquí en su programa Concilios. Les mando un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos ven en los diferentes países a los que llega la señal de María Visión. A nuestros amigos de Norteamérica, en Estados Unidos, tenemos muchas personas que siguen semana con semana esta bendita señal. También a nuestros amigos de América Latina y también, ¿por qué no?, a nuestros amigos de España, que aún con las diferencias de horario y todo, pues están pendientes de esta programación y en especial de este programa, su programa Concilios. Estamos viendo el Concilio Vaticano II, que fue el último concilio ecuménico, es decir, de toda la Iglesia, y estamos analizando ahora un documento muy importante que es la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, Gaudium et Spes, gozo y esperanza. Fíjense qué bonito nombre, gozo y esperanza. Y el día de hoy vamos a centrarnos en tres aspectos muy importantes que son la ayuda que pretende o que quiere dar la Iglesia a cada persona en lo particular. Luego, la ayuda que quiere dar la Iglesia a la sociedad. Fíjense, primero a cada persona en particular, después a las personas, pero en su conformación social. Y después vamos a ver la ayuda que a través de sus hijos, que somos todos los bautizados, la Iglesia quiere prestar al dinamismo humano. Es decir, a todas las actividades que el hombre realiza para organizarse políticamente, económicamente, la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, hoy pues vamos a centrarnos en estos tres aspectos y vamos a ver cómo pues el hombre, la Iglesia, lo que le ayuda al hombre como persona, a cada uno de nosotros personalmente, es a descubrir quién es Dios. O sea, Dios a través de la Iglesia es la depositaria del mensaje divino que nos permite saber quién es Él, cuál es su plan de salvación para el hombre. Es decir, también le descubre al hombre que su fin último es el mismo Dios. Todo el hombre está siempre, expuesto a hacerse cuestionamientos, preguntas sobre cuál es su procedencia, su origen, cuál es el sentido de su actividad, de todo lo que realiza aquí en el mundo y luego también sobre su muerte. El hombre tiene grandes interrogantes y grandes expectativas que no puede cada persona resolver por sí misma y por eso a través de la Iglesia Dios se manifiesta y le manifiesta al hombre que es su fin último. Dios es el fin último de cada una de las personas que conformamos toda la sociedad, toda la gran familia humana y nuestro gran misterio, el gran misterio que siempre en nuestra vida nos acompaña. Por ejemplo, pensar, bueno, hace 100 años, hace 150 años, ninguno de los que estamos aquí existíamos hace 150 años. Entonces, ¿cómo es posible que de pronto hayamos pasado del no ser, de no ser nada, a de repente ser nosotros y estarnos aquí cuestionando sobre tantas cosas que nosotros vemos, como son tantos misterios, como es la debilidad humana, el pecado, el mal, la libertad humana, el ejercicio de la libertad, el sentido de la vida, el fin de la vida, el sentido de la muerte también, cosas que ahora ni siquiera queremos observar. Estamos en una sociedad que trata de ocultar la realidad al hombre. El hombre evade ahora estas preguntas y las evade pues por haberse organizado
en una sociedad y en un sistema político, económico, social, científico, técnico, pero al margen de Dios. Y como el hombre no puede saciarse con ningún bien terreno, con ninguna finalidad ni ningún afán de esta tierra, puede saciar las expectativas más profundas del ser humano. Entonces el hombre contemporáneo experimenta una gran frustración ante la vida, la cual solo puede sobrellevar por medio de una serie de distracciones y de paliativos como son el consumismo, las drogas, los medicamentos y toda clase de ruido que no nos permita conocer o reflexionar sobre cuál es nuestra realidad como seres humanos, un misterio porque somos muy pequeños pero a la vez muy grandes. Ninguna respuesta política, económica, social, histórica, ni de ningún tipo ha podido responder realmente y satisfacer estas expectativas del ser humano que están en lo más profundo de su alma. Todo hombre es sensible al problema religioso. Aún los que dicen que son ateos, alguna vez se tienen que cuestionar sobre el sentido de su vida, sobre el sentido de la realidad, sobre cómo es posible que todo se acabe cuando nosotros muramos. Todo eso se lo ha cuestionado el hombre a través de la historia y también, ¿por qué no?, cuál es el sentido de la historia personal y de la historia social. Pensemos que antes de que Cristo nos revelara la verdad y los misterios sobre el hombre, la gente pensaba que la historia era un eterno retorno cíclico de cosas que no tenían principio ni fin. Y es con el cristianismo justo que el hombre descubre que la historia es un proceso lineal, que tiene un principio y tiene también un fin. Y aunque aquí podamos encontrar muchísimos problemas, adversidades, obstáculos, pero el fin está establecido por el mismo Cristo. Cristo es el Verbo encarnado. Por Dios nosotros fuimos creados, pero no nada más fuimos creados, sino además fuimos también redimidos del pecado y de sus consecuencias, que es la muerte. Cuando reflexionamos sobre la muerte, es muy dramático para el ser humano desprenderse de esta vida. Si a veces nos cuesta trabajo desarraigarnos de nuestra ciudad, de nuestra casa, de nuestros amigos, ahora imagínense un desarraigo total que significa la muerte, tanto para el que se muere como para los que se quedan aquí en la tierra y se tienen que privar pues de la amistad, de la compañía de esa persona, aun cuando nosotros sabemos que podemos comunicarnos con nuestros seres queridos a través de la oración, porque existe lo que es la comunicación o la comunión de la iglesia peregrinante con la iglesia celestial. Sin embargo, todos estos grandes misterios, el misterio de la unidad de la familia humana, el misterio de su desarrollo económico, político, tecnológico, científico, todos estos misterios no se entienden si no es a la luz de la doctrina que el mismo Cristo ha depositado en la iglesia para poder promover al hombre, promover sus derechos. Ningún sistema legislativo o político es capaz de responder o de resolver todos los derechos humanos, de alcanzar a través de esa política el bien común. Y aunque la iglesia no es un sistema ni político, ni económico, ni social, ni se puede identificar con sistemas políticos, económicos y sociales, ni tampoco se puede identificar como teniendo una misión que no sea una misión religiosa. La iglesia tampoco se puede identificar con alguna civilización en particular o con alguna lengua en particular, aunque al principio pues, los evangelios hayan escrito en la lengua que manejaban los apóstoles y luego se haya traducido al griego y luego al latín, pero la iglesia está por encima de todas las civilizaciones, de todas las manifestaciones culturales y de todas las lenguas. Entonces todo esto vamos a ir viendo, desmenuzando en este programa poco a poco vamos a ir profundizando y vamos a dividir muy bien estos 3 puntos, que son la ayuda que pretende prestar al hombre como persona, luego como sociedad, la ayuda que quiere prestar la iglesia como sociedad y por último, la ayuda que a través de sus hijos, que somos todos los bautizados en comunión con Cristo, la iglesia
quiere prestar al dinamismo humano, del que reconoce que hay realmente una autonomía también en el desarrollo humano, pero una autonomía sana, es decir, una autonomía en lo que le corresponde al hombre realizar, pero que siempre tiene que estar con miras a lo que es el bien de todos y cada uno, que es el bien común, y a los fines de la naturaleza humana. Todo esto lo vamos a ir viendo durante todo el desarrollo del programa y luego, bueno, pues vamos también a recibir sus comentarios, sus preguntas, todas sus aclaraciones. Para eso tenemos varias vías de comunicación. Entre las vías de comunicación tenemos el Twitter. Ya saben que yo aquí voy recibiendo los tweets. Si quieren, pues mi Twitter es @filos1403. Ese es mi Twitter. @PHYLOS 1403. También tenemos el correo de aquí del programa Concilios, concilios@mariavision.com. Tenemos esas dos vías de comunicación y también los que quieran, que no tengan Twitter ni tampoco tengan Facebook, y tampoco puedan acceder al correo electrónico, podemos también comunicarnos por Facebook. Si buscan Manuel Ocampo Ponce, @Facebook, seguramente van a poder también entrar a mi cuenta de Facebook y ahí, haciéndome una solicitud, pues podemos también resolver algunas preguntas, algunas inquietudes o comentarios que ustedes quieran hacer respecto al programa. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con más sobre este documento del Concilio Vaticano II. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios y estoy aquí justo viendo cuáles son sus comentarios. Quiero mandar un saludo muy afectuoso al padre Eliseo de Gea Gil, que está en la fraternidad en España, en la fraternidad de la Divina Misericordia. Es una fraternidad que está a cargo del padre Eliseo. Un saludo para él. También quiero mandar un saludo muy afectuoso a Edith Marmolejo, a Gerardo Segovia, a Paulina, que están viendo el programa. Bueno, vamos a continuar profundizando un poquito más en este tema de este documento, que es la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, del Concilio Vaticano II. Y en este bloque vamos a seguir comentando cuál es la ayuda que pretende dar a cada persona y luego a la sociedad. A cada persona, definitivamente, nadie puede llegar a lo más íntimo del hombre como es Dios. Pero en la cuestión social, también la unidad de la familia humana no es posible sin ser una familia en Cristo. Cristo es el fundador de la familia humana, el Verbo, el creador, y también es el redentor de la familia humana. Por lo tanto, aunque la Iglesia no tiene una misión económica, política, social de ese tipo, pero sí que puede iluminar a través de su doctrina, de sus principios y sobre todo de la ley natural, que es la ley divina, para que las estructuras sociales, económicas, políticas, etcétera, puedan respetar la dignidad de las personas, puedan respetar sus derechos fundamentales. No hay ninguna ley humana que pueda respetar la totalidad de los derechos de las personas, de los derechos del hombre y de los derechos humanos. Por eso hace falta la unión del hombre con el Creador. Uno de los errores más graves que ha tenido el mundo contemporáneo es la organización de todas sus estructuras al margen de Dios mismo. Por eso los sistemas, aunque reconoce la Iglesia los intentos de unificación, de unidad internacional que ha tenido en las últimas décadas la humanidad, en la promoción de los derechos humanos y de los derechos de las personas, pero a 50 años más o menos, alrededor de 50 años del concilio, vemos que todos estos sistemas y estos intentos han sido un rotundo fracaso, porque
A estas alturas encontramos a 3/4 partes del mundo en la miseria, en la pobreza y estructuras y organizaciones al margen de Dios, al margen de lo que es la realización del hombre, y que por eso han provocado en estos grandes bloques comunista o marxista y liberal una serie de injusticias y una crisis muy profunda en la que se encuentra actualmente la humanidad. Pero vamos a ver un material que hemos preparado aquí para que ustedes vayan saboreando. La sabiduría viene de sabor. Cada una de estas frases tan importantes del Concilio Vaticano II en este documento. Vamos al material. El número 41 de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, se refiere a la ayuda que la Iglesia procura prestar a cada hombre con las siguientes palabras textuales. El hombre contemporáneo camina hoy hacia el desarrollo pleno de su personalidad y hacia el descubrimiento y afirmación crecientes de sus derechos. Como a la Iglesia se ha confiado la manifestación del misterio de Dios, que es el fin último del hombre, la Iglesia descubre con ello al hombre el sentido de la propia existencia, es decir, la verdad más profunda acerca del ser humano. Bien sabe la Iglesia que solo Dios, al que ella sirve, responde a las aspiraciones más profundas del corazón humano, el cual nunca se sacia plenamente con solo los elementos terrenos. Sabe también que el hombre, atraído sin cesar por el Espíritu de Dios, nunca jamás será totalmente indiferente ante el problema religioso, como lo prueban no solo la experiencia de los siglos pasados, sino también múltiples testimonios de nuestra época. Siempre deseará el hombre saber, al menos confusamente, el sentido de su vida, de su acción y de su muerte. La presencia misma de la Iglesia le recuerda al hombre tales problemas, pero es solo Dios quien creó al hombre a su imagen y lo redimió del pecado, quien puede dar respuesta cabal a estas preguntas, y ello por medio de la revelación en Cristo, su Hijo, que se hizo hombre. El que sigue a Cristo, hombre perfecto, se perfecciona cada vez más en su propia dignidad de hombre. Apoyada en esta fe, la Iglesia puede rescatar la dignidad humana del incesante cambio de opiniones que, por ejemplo, deprimen excesivamente o exaltan sin moderación alguna el cuerpo humano. No hay ley humana que pueda garantizar la dignidad personal y la libertad del hombre con la seguridad que comunica el Evangelio de Cristo confiado a la Iglesia. El Evangelio anuncia y proclama la libertad de los hijos de Dios, rechaza todas las esclavitudes que derivan en última instancia del pecado, advierte sin cesar que todo talento humano debe redundar en servicio de Dios y bien de la humanidad, encomienda finalmente a todos a la caridad de todos. Esto corresponde a la ley fundamental de la economía cristiana, porque aunque el mismo Dios es Salvador y Creador, e igualmente también Señor de la misma historia humana y de la historia de la salvación, sin embargo, en esta misma ordenación divina, la justa autonomía de lo creado, sobre todo del hombre, no se suprime, sino que más bien se restituye a su propia dignidad y se ve en ella consolidada. La Iglesia, en virtud del Evangelio que se le ha confiado, proclama los derechos del hombre y reconoce y estima en mucho el dinamismo de la época actual, que está promoviendo por todas partes tales derechos. Debe, sin embargo, lograrse que este movimiento quede imbuido del espíritu evangélico y garantizado frente a cualquier apariencia de falsa autonomía. Acecha, en efecto, la tentación de juzgar que nuestros derechos personales solamente son salvados en su plenitud
cuando nos vemos libres de toda norma divina. Por esta vía, la dignidad humana no se salvaría, más bien perecería. Y en el número 42 se refiere a la ayuda que la Iglesia procura dar a la sociedad humana, afirmando textualmente que la unión de la familia humana cobra sumo vigor y se completa con la unidad fundada en Cristo de la familia constituida por los hijos de Dios. La misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le asignó es de orden religioso. Pero precisamente de esta misión religiosa derivan tareas, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. Más aún, donde sea necesario, según las circunstancias de tiempo y de lugar, la misión de la Iglesia puede crear, mejor dicho, debe crear, obras al servicio de todos, particularmente de los necesitados, como son, por ejemplo, las obras de misericordia u otras semejantes. La Iglesia reconoce, además, cuánto de bueno se halla en el actual dinamismo social, sobre todo la evolución hacia la unidad, el proceso de una sana socialización civil y económica. La promoción de la unidad concuerda con la misión íntima de la Iglesia, ya que ella es en Cristo como sacramento o señal e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Enseña así al mundo que la genuina unión social exterior procede de la unión de los espíritus y de los corazones, esto es, de la fe y de la caridad, que constituyen el fundamento indisoluble de su unidad en el Espíritu Santo. Las energías que la Iglesia puede comunicar a la actual sociedad humana radican en esa fe y en esa caridad, aplicadas a la vida práctica. No radican en el mero dominio exterior, ejercido con medios puramente humanos. Como por otra parte, en virtud de su misión y naturaleza, no está ligada a ninguna forma particular de civilización humana, ni a sistema alguno político, económico o social. La Iglesia provee esta su universalidad, puede constituir un vínculo estrechísimo entre las diferentes naciones y comunidades humanas, con tal que éstas tengan confianza en ella y reconozcan efectivamente su verdadera libertad para cumplir tal misión. Por esto, la Iglesia pide a sus hijos y también a todos los hombres que con este familiar espíritu de hijos de Dios superen todas las desavenencias entre naciones y razas y den firmeza interna a las justas asociaciones humanas. El Concilio aprecia con el mayor respeto cuánto de verdadero, de bueno y de justo se encuentra en las variadísimas instituciones fundadas ya o que incesantemente se fundan en la humanidad. Declara además que la Iglesia quiere ayudar y fomentar tales instituciones en lo que de ella dependa y pueda conciliarse con su propia misión. Nada desea tanto como desarrollarse libremente en servicio de todos, bajo cualquier régimen político que conozca los derechos fundamentales de la persona y de la familia y los imperativos del bien común. Ya ven ustedes qué hermosura de estos textos. Todo lo que nos dice el magisterio de la Iglesia en este documento sobre el misterio del hombre, sobre sus expectativas más profundas. Todo lo que nos dice también cómo la Iglesia puede ayudar a todo el género humano. Primero, ¿cómo? Bueno, pues primero iluminando con la ley divina el camino que debe seguir la sociedad para una verdadera unidad en la fe y en la caridad. No puede haber verdadera unidad ni verdadera fraternidad
si no hay fe y caridad. Recuerden ustedes que en el siglo XIX se promovieron los principios de la Revolución Francesa, unos principios que a primera vista se oyen muy bonitos porque dicen libertad, igualdad y fraternidad, pero una libertad que pretende librarse de Dios como creador y de su ley, destruye a la persona. Por eso esta libertad es mal entendida y por eso ha traído tantos problemas. La igualdad, que es un igualitarismo colectivista, que no respeta las diferencias individuales, morales, profesionales, etcétera, pues también acaba siendo un colectivismo en el que se disuelve la persona. Y la fraternidad sin Dios y sin caridad, pues se reduce a mera filantropía. Por eso tantos problemas, por estos errores que ha tenido la humanidad. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Sigo aquí recibiendo sus comentarios. Un saludo a Roberto Graham, que, bueno, pues le gustó el comentario sobre los principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, que en realidad vemos que son principios que están sostenidos en fundamentos falsos o equivocados. Un saludo también a Regina Maravilla, a María Teresa Cervantes, a la doctora María del Carmen Elizundia Ponce, también al padre Ender Artigas y al padre Cristian. También un saludo desde este programa Concilios de aquí de María Visión. Bueno, vamos a continuar con el tema que estamos viendo y nos vamos a centrar un poco en la ayuda que pretende la Iglesia a través de sus hijos, es decir, ahora ya nos involucra a todos los bautizados para poder contribuir en lo que es el dinamismo humano. Recordemos que la palabra dinamis quiere decir fuerza, movimiento, actividad, y entonces es todo lo que el hombre está realizando. Y a este dinamismo, ¿cómo es como pretende ayudar la Iglesia? Bueno, puede haber la tentación entre los cristianos de pensar que como en este mundo no tenemos pues nuestra morada definitiva, sino que este mundo va a ser renovado, va a ser restaurado, redimido y tendremos un nuevo cielo y una nueva tierra. Puede haber la tentación de pensar que bueno, pues para qué nos esforzamos aquí si Cristo ya nos redimió y entonces podemos darnos el lujo de no trabajar, de no hacer bien nuestras funciones y nuestro trabajo. Esta tentación y este error existió desde los primeros cristianos. Y aquí el concilio es muy puntual en decir que es todo lo contrario. El hombre se santifica a través de su actividad, de su trabajo. Y por eso no exime el cristianismo las obligaciones del cristiano, sino al contrario. El cristiano, la fe, hace que tenga que hacer todas las cosas mucho mejor y más perfectas, siempre y cuando todas sus actividades respeten la ley natural. El hombre tiene que respetar las leyes humanas, las leyes civiles, esmerarse en su trabajo porque con eso contribuye no nada más a su santificación, sino al servicio del prójimo y al servicio de la Iglesia. Entonces es todo lo contrario. Mientras seamos católicos, mejor tenemos que hacer todas las cosas, con más amor, con más cariño. Recordemos que Jesús mismo fue carpintero, ejerció la artesanía y la ejercía con mucho celo. Lo hizo todo, cumpliendo además todas las leyes. Claro, siempre y cuando sean leyes justas, porque cuando una ley se opone a la ley de Dios, una ley humana, como ahora algunas leyes que van en contra de la familia o de la vida, entonces no solamente no estamos obligados a obedecerlas, sino que tenemos todo el deber de pronunciarnos en contra de esas leyes y también de no obedecer leyes que van en contra del derecho natural, porque el derecho positivo y la ley positiva siempre se subordina a la ley de Dios, a la ley natural que es ley divina. Pero bueno, vamos a otro material para que ustedes vayan también saboreando directamente estos mensajes y estos textos del Concilio Vaticano II.
El número 43 de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, aborda el tema de la ayuda que la Iglesia, a través de sus hijos, procura prestar al dinamismo humano con las siguientes palabras textuales. El concilio exhorta a los cristianos, ciudadanos de la ciudad temporal y de la ciudad eterna, a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que les obliga a un más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. Pero no es menos grave el error de quienes, por el contrario, piensan que pueden entregarse totalmente a los asuntos temporales como si estos fuesen ajenos del todo a la vida religiosa, en la creencia de que ésta se reduce meramente a ciertos actos de culto y al cumplimiento de determinadas obligaciones morales. El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Ya en el Antiguo Testamento, los profetas reprendían con vehemencia semejante escándalo. Y en el Nuevo Testamento, sobre todo Jesucristo personalmente, conminaba graves penas contra él. No se creen, por consiguiente, oposiciones artificiales entre las ocupaciones profesionales y sociales por una parte y la vida religiosa por otra. El cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus deberes con el prójimo, falta sobre todo a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación. Siguiendo el ejemplo de Cristo, quien ejerció el artesanado, alégrense los cristianos de poder ejercer todas sus actividades temporales, haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano, familiar, profesional, científico o técnico, con los valores religiosos, bajo cuya altísima jerarquía todo coopera a la gloria de Dios. Competen a los laicos propiamente, aunque no exclusivamente, las tareas y el dinamismo seculares. Cuando actúan, individual o colectivamente, como ciudadanos del mundo, no solamente deben cumplir las leyes propias de cada disciplina, sino que deben esforzarse por adquirir verdadera competencia en todos los campos. Gustosos colaboren con quienes buscan idénticos fines. Conscientes de las exigencias de la fe y vigorizados con sus energías, acometen sin vacilar, cuando sea necesario, nuevas iniciativas y llévenlas a buen término. A la conciencia bien formada del seglar, toca lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. De los sacerdotes, los laicos pueden esperar orientación e impulso espiritual. Pero no piensen que sus pastores están siempre en condiciones de poderles dar inmediatamente solución concreta en todas las cuestiones, aun graves que surjan. No es esta su misión. Cumplan más bien los laicos su propia función, con la luz de la sabiduría cristiana y con la observancia atenta de la doctrina del magisterio. Muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará en ciertos casos a elegir una determinada solución, pero podrá suceder, como sucede frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, juzguen del mismo asunto de distinta manera. En estos casos de soluciones divergentes, aún al margen de la intención de ambas partes, muchos tienden fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico. Entiendan todos que en tales casos a nadie está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia.
Procuren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la solicitud primordial por el bien común. Los laicos, que desempeñan parte activa en toda la vida de la Iglesia, no solamente están obligados a cristianizar el mundo, sino que además su vocación se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la sociedad humana. Los obispos, que han recibido la misión de gobernar a la Iglesia de Dios, prediquen juntamente con sus sacerdotes el mensaje de Cristo, de tal manera que toda la actividad temporal de los fieles quede como inundada por la luz del Evangelio. Recuerden todos los pastores, además, que son ellos los que con su trato y su trabajo pastoral diario exponen al mundo el rostro de la Iglesia, que es el que sirve a los hombres para juzgar la verdadera eficacia del mensaje cristiano. Con su vida y con su palabra, ayudados por los religiosos y por sus fieles, demuestren que la Iglesia, aun por su sola presencia, portadora de todos sus dones, es fuente inagotable de las virtudes que tan necesitado anda el mundo de hoy. Capacítense con insistente afán para participar en el diálogo que hay que entablar con el mundo y con los hombres de cualquier opinión. Tengan sobre todo muy en el corazón las palabras del concilio. Como hoy día la humanidad se unifica cada vez más en el orden civil, económico y social, es por ello más necesario aún que los sacerdotes, estrechamente unidos y bajo la dirección de los obispos y del sumo pontífice, eliminen todo riesgo de dispersión a fin de que toda la humanidad pueda ser conducida a la unidad de la familia de Dios. Aquí estoy ya con ustedes en su programa Concilios y ya ven ustedes, hay dos ideas aquí que yo quiero resaltar porque son muy, muy fundamentales en el pensamiento cristiano. Y una es el grave peligro que representa el divorcio entre la vida profesional y la vida religiosa, la vida cristiana. Pensamos que la religión se reduce nada más a ir a misa los domingos, a cumplir con unos preceptos, y esta tentación, lo dice muy claro el concilio, y lo fundamenta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esta tentación puede comprometer incluso la salvación de las personas. No podemos ser unos en la iglesia y después toda nuestra actividad profesional, toda nuestra actividad económica, nuestra organización social, nuestras relaciones familiares, etcétera, nuestras diversiones en contra de lo que es el mensaje del Evangelio. Los laicos tenemos la misión de cristianizar todas las estructuras. Entonces, imagínense si lo vamos a poder hacer si no tenemos una formación profunda del mensaje cristiano y si no lo vivimos con el ejemplo. Muy difícilmente podemos hacerlo así. Y luego ya se refiere a lo que es el papel de los obispos y los presbíteros, que es de predicar principalmente, de iluminar y de apoyar a los laicos, ayudándoles a que puedan ejercer su función en el mundo. Al laico le corresponde la cristianización de las estructuras, porque el laico es el que está en las empresas, el laico es el que está en la vida familiar, el laico es el que está en lo que es el arte, la cultura, la ciencia, la técnica. ¿Y cómo se va a cristianizar todo eso si los laicos no tienen ni la formación ni la unidad entre lo que es la vida personal, familiar, social y la vida profesional con su convicción cristiana? Si no hay esto, que es lo que ha faltado, pues no se puede hacer. Y otro aspecto muy importante también es cómo es muy importante que los presbíteros, los obispos y el Papa estén completamente alineados, unidos y que eviten cualquier dispersión. A veces vemos, ¿verdad?, con tristeza, que no se cumple esto, que en la iglesia no se ha cumplido, no hay unidad, cada uno va por su lugar y entonces así no se puede realizar el plan divino en la historia
de la humanidad. Por eso es tan importante este concilio y por eso este análisis que hace esta Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, pues nos deja tanta riqueza y tantas cosas que tenemos que reflexionar y que pensar. Como cristianos tenemos una gran responsabilidad en la que va incluso comprometida nuestra salvación, nuestra propia salvación y todo el desarrollo de la humanidad. Para eso nosotros tenemos la gracia, tenemos las virtudes infusas, la fe, la esperanza y la caridad y todas las demás virtudes y dones que nos pueden ayudar a vivir santamente y a ir siendo fermento de todas las estructuras y de todo lo que hay en el mundo. Un mundo lamentablemente organizado a 50 años del concilio, al margen y completamente en contra, en muchos de los casos, de lo que es el mensaje divino, en el que no se promueven los derechos de la persona, sino cosas que van incluso en contra de la dignidad de la familia, de la vida y otras cosas de la integridad misma del ser humano. Estamos en la era de la opinionitis o de la opinitis, exageración de opiniones, en donde parece que a partir de la suma de un montón de opiniones o de cualquier cantidad de opiniones de gente incluso sin preparación, sin conocimiento, es lo que nos va a llevar a la verdad. En aras de una tolerancia que tolera lo intolerable y de un diálogo que no es más que una opinionitis sin fundamentos, sin principio y sin fin, pues el hombre pretende así realizarse. Por eso el hombre ha quedado sumergido en esta injusticia tan grande y ahora vemos el fracaso de estos sistemas. Pero el tiempo pues se nos ha ido, así que bueno, pues me despido de ustedes y los espero en la próxima ocasión de Concilios. Muchas gracias. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.